Ok, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar la página 146, triángulo rectángulo, jóvenes. A ver, habíamos visto triángulo isósceles, ¿va? Y equilátero. ¿Cuál era el distintivo de cada uno de ellos? El equilátero tiene tres lados iguales y estos son los solo dos. Correcto. El isósceles solo tiene un par de lados congruentes. Eso era el distintivo. ¿Y del rectángulo, cuál creen que va a ser el distintivo, jóvenes? Que tiene un ángulo recto, o sea, que mide 90 grados, exactamente 90 grados. Y pues se simboliza de la siguiente manera, ¿no? En su página 146, que hay una imagen. Entonces, aquí se presenta este triangulito, ¿ve? Esto de acá dice que forma 90 grados. Entonces, miren, eh, ¿cuánto es la suma de ángulos internos de un triángulo? Muy bien, 180. Entonces, si es 180 y en un triángulo rectángulo, a fuerza, este mide 90, entonces estos son ángulos agudos, miren. Es decir, que están entre 0 y 90 grados. Bueno, menores de 90, porque no pueden ser igual a 90, porque si este vale 90, este no puede valer 0, porque en un triángulo tienen que haber tres medidas. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ángulo cuya medida es 90 y dos ángulos agudos. En todo triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Catetos, es decir, aquí, vamos a ver, vamos a hacer algo. Eh, Esto se le llama cateto, ¿eh? Cateto ya lo han escuchado en el área de medicina, me imagino. Cosas así. Pero cateto es al lado, o sea, esta distancia de acá, miren. Todo esto, ¿ve? ¿Cómo pintar? Esto es un cateto, ¿ve? Esta longitud, ¿ve? Esto también. Esto que voy a pintar en rojo es otro cateto. El distintivo es esto, miren. El lado opuesto a este ángulo, el ángulo recto, todo acá que mide 90, se le llama, lo que vamos a ver, poner en color azul. Todo de aquí, toda esta parte de acá es hipotenusa, sí se le conoce como hipotenusa. Y es el lado más grande, joven. De hecho, la vez pasada habíamos hecho la fórmula para el área de un triángulo equilátero. Entonces, en triángulos rectángulos se aplica algo que se conoce como el teorema de Pitágoras, necesariamente. Entonces, la hipotenusa dice que la hipotenusa elevada al cuadrado siempre se representa como h, es igual a, a la suma de estos dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Si quieren, llamémosle a este cateto A y a este cateto B. Entonces, sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y esto se le conoce como teorema de Pitágoras. Siempre se va a cumplir eso. Para un triángulo rectángulo. Entonces, está exclusivo de este triángulo. Este triángulo suele aparecer mucho, se suele ser de mucha ayuda. Entonces, dice, aquí mírenme, se le llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Esta se caracteriza por ser el lado de mayor longitud. Cuando en un triángulo rectángulo los catetos son congruentes, se le conoce como triángulo rectángulo isósceles. Es decir,
Es decir, miren, jóvenes. Es decir, que la longitud del cateto A y B son iguales. ¿Y por qué isósceles? A ver, ¿qué decíamos nosotros del isósceles? Es decir, esto de acá, miren. Esto sería congruente con esto. ¿Por qué isósceles? ¿Qué decía para el triángulo isósceles? Que tenía un par de lados De que. lados congruentes. Entonces, rectángulo, ¿por qué rectángulo? Si nosotros afirmamos, bueno, en esa figura no me ayuda mucho. Entonces, vamos a hacer acá. Un poco. Ahí está. Vamos a ver. Isósceles, ¿por qué vaya? Porque sus catetos son congruentes, ¿va? O sea, son iguales. Y rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto. Muy bien, entonces se juntan esas dos circunstancias. Entonces uno está más definido los ángulos. También eh, a veces se da que tienen incongruentes los otros dos ángulos. Entonces, la única posibilidad para que eso suceda es, es que ambos midan 45 grados los ángulos y se cumple que es igual a 180. Entonces, más abajo hay unos criterios de congruencia. Para establecer si dos o más triángulos rectángulos son congruentes, se utilizan los criterios de congruencia lado, 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 ángulo, lado, ala, ángulo, lado, ángulo. Existen criterios de congruencia que solo se cumplen en los triángulos rectángulos, los cuales son hipotenusa y ángulo. O sea que si tengo mi hipotenusa que tiene la misma longitud en otro triángulo rectángulo y tengo un ángulo que es congruente en ambos, entonces puedo decir que ambos triángulos rectángulos son congruentes. Y la otra es que mi hipotenusa y un lado, o sea, un cateto, son congruentes. Entonces, esos son los exclusivos, pero por lo que el libro también dice que se pueden seguir aplicando aquello que nosotros mirábamos. De hecho, vaya, para determinar el área de un triángulo equilátero, ¿qué hacíamos nosotros? Pero jóvenes, ¿qué hacíamos? Triángulo equilátero era aquel, va. Sí, va. Esa tenía la figura. Decía que este y este eran congruentes. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos para determinar dicha área de todo el triángulo equilátero? Lo dividíamos en dos, ¿qué? Dos En dos triángulos partes. rectángulos. Porque vaya, nosotros sabemos que este vale 60 grados. Este también vale 60 grados. Y este de acá también vale 60 Grados. grados. Entonces allá nosotros lo dividíamos exactamente a la mediana de la base, que es esto de acá. Y pues bisecaba este vértice. Ese ángulo, lo bisecaba. Entonces, si nosotros hacíamos eso, aquí quedaba un ángulo recto, miren, se formaba un ángulo recto de 90 grados. Aquí. Entonces, este sigue valiendo 60. ¿Y este de acá cuánto valía? Si era la bisectriz. 30 grados, miren. Entonces, ¿esto será un ángulo agudo? Sí. 60. Sí. Muy bien, porque es menor de 90. ¿Y este qué es? Es el distintivo, ¿eh? Que es un ángulo recto. Otra simbología que también se suele utilizar es cuando dos rectas son perpendiculares, que es esta, ¿ve? Que lo que dice es que
se intersecan en un punto y forman 90 grados. Esto también les dice que son 90 grados. Pero aquí es muy distinto porque no necesariamente cuando se forman 90 grados se forma un triángulo. Porque un triángulo se tiene que cumplir que tienen que haber 3 vértices, es decir esto, y que sean 3 segmentos. Miren, en este caso, este es un segmento, este es otro segmento. Este de acá sería un segmento. Aquí tenemos dos triángulos. Sería este de acá. Solo esto de acá sería un triángulo. Si quieren, démosle nombre. Sería A, aquí A, B, C, D. Entonces, C y B son comunes, o sea, son comunes en ambos triángulos. Y al otro, pues sería todo esto de acá, miren. Todo este espacio de acá. Entonces ahí se forman dos triángulos. Para el primero, los vértices son A, C, B. Para el segundo, C, B, D. Entonces, a veces, obviamente, si hay otras figuras, sí se puede formar, pero esto simboliza también 90 grados. Pero no necesariamente está diciendo que es un triángulo rectángulo. Porque vaya, usted le pueden decir, hay una recta horizontal y a ella hay otra vertical que forman 90 grados. Entonces aquí, recuerden que un triángulo era cerrado, ¿va? Eran tres segmentos de recta. Aquí, ¿cuántos hay? Solo dos, ¿va? Entonces no se forma ni para empezar la figura geométrica. Entonces, no incluiría. Entonces, si quieren, comencemos a hacer ejercicios con este. Entonces, la página 147 dice, resalte con rojo la hipotenusa y con azul los catetos de cada triángulo rectángulo. Entonces, nos dan aquí, miren. Nos presentan el primero que es el triángulo MNO. A ver, pregunta muchachos. ¿Cuál es el ángulo recto? Para el primero. ¿Cuál es? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Dónde está? ¿Cuál es el ángulo? ¿Qué letra es? M. M. Muy bien, es M acá, ¿ve? Esta de acá, ¿ve? Solo que aquí mi imagen no se logra apreciar bien. Está dado así, ¿ve? Aquí está. M, O y N. Ok, adelantándoles un poco. Vaya, más adelante existe algo que se llama lado opuesto y lado adyacente, pero eso depende de nuestro ángulo. Vaya, la hipotenusa siempre, siempre, siempre va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi hipotenusa para este triángulo? Para el primero, ¿cuál sería mi hipotenusa? NM. NM. N, NO. Muy bien, NO, miren. Esto de acá, ¿ve? Porque vaya, aquí este es mi ángulo recto. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? El que está enfrente, ¿va? Entonces, ese dice que lo tienen, dice, resalte con rojo la hipotenusa y con azul los catetos de cada triángulo rectángulo. Entonces, si yo hago eso, sería esto, rojo, esta es mi hipotenusa. Y dice que en color azul, los catetos de cada triángulo rectángulo. Entonces, sería este de acá, miren, este de azul. Este es mi cateto, ¿eh? Por ahorita solo lo vamos a manejar como cateto. Ya más adelante sí se utiliza bastante esa simbología de opuesto y adyacente, pero eso es con respecto a una referencia. Más adelante la referencia es el ángulo que cambia, porque este sí es fijo, ¿eh? En este, para un triángulo rectángulo, este siempre va a medir 90 grados. Este y este de acá pueden variar.
El más común, o uno de los más comunes, es que este mida 45 grados, este mida 45 grados, o la correspondencia de ya ratos, que este medía 30 y este medía 60, pero no necesariamente. Puede ser cualquier situación, con tal se forme este recto. Entonces, pueda que uno mida 50 y el otro 30, pues. 50 y el otro 40. Ahí se forman los 90 grados faltantes. Porque puede que este mide 50, miren, y este 40. Y sigue cumpliendo la suma de triángulos, suma de ángulos internos, que es igual a 180. Entonces, hagan esa actividad, es página 147. A ver, una pregunta, jóvenes. ¿La hipotenusa puede ser igual a... ¿La longitud de la hipotenusa puede ser igual a, a la longitud de algún cateto? ¿Sí o no? No. Correcto, no puede ser igual porque la hipotenusa siempre es el lado más grande. Y por Pitágoras, miren, a ver dónde lo habíamos hecho. Arriba. Aquí, miren, la hipotenusa al cuadrado va a ser siempre igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado. Entonces, va a ser imposible, pues. Si llegase a ser igual a algún cateto, pues ya no sería rectángulo. A lo mucho creo que se parecería más a un triángulo equilátero. ¿Terminaron ya la primera parte? Sí. Ok, jóvenes. En la parte 2 dice, escriba B si la afirmación es verdadera o F si es falsa. En caso de ser falsa, justifique su respuesta. A ver, para la primera, el triángulo PQR no es un triángulo rectángulo isósceles, ¿verdadero o falso? Primeramente, hay que ver que está haciendo referencia a este, miren, este de acá, ¿ve? Porque dice el triángulo PQR, que son los vértices. Entonces, ¿será verdadera o será falsa? Falso. No, directamente. Falsa. Muy bien, entonces justifíquenla. Miren, la primera dice, sería, tiene un ángulo recto,
y dos lados congruentes, que sería el segmento PR y el segmento RQ. Para la segunda dice la medida del ángulo Q es igual a 90. No va, porque Q es, Falso. es de acá, miren. Ahora, otra cosa más. Vamos a ver, ¿cuánto sería esa medida? Dicha medida. A ver, esa medida de Q. ¿Cuánto mediría? Menos de 90. Ok, pero ¿creen que podemos determinar el valor exacto? 45 grados. ¿Por qué? O sea, está bien, pero ¿por qué nos basamos en eso, vaya, que es 45? ¿Qué decíamos allá de los triángulos isósceles? Que esto, ángulo, el opuesto, o sea, este lado con este son congruentes, ¿va? Pero el ángulo opuesto también son congruentes, es decir, esto. Entonces, el ángulo P es congruente al ángulo Q, ¿va? Entonces, si nosotros hacemos suma interna de ángulos de ese triángulo, sería el ángulo P más el ángulo Q más el ángulo R, eso es igual a 180. Entonces, sería, donde va P voy a poner Q, porque ya que son congruentes, entonces sería Q más 90 igual a 180 grados, ¿no? Entonces esto sería 2 veces el ángulo Q igual a 90. Entonces, Q mide 45 grados, ¿no? Por aquella propiedad del isósceles. Pero en este caso se da porque esta longitud, el segmento que va de P a R con el segmento que va de R a Q, son congruentes. Si aquí fueron 4, ya no podríamos nosotros afirmar dicha situación. Entonces por eso es que da, porque ambos miden 3 centímetros. Entonces sería falsa, miren jóvenes, porque mide 45 grados. Y la tercera, pues ya ahorita ya dimos por medio de qué va, como es isósceles, entonces son congruentes. Entonces, ¿qué es? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Perdón. Muy bien. Entonces dice la parte 3, determine si las parejas de triángulos rectángulos son congruentes, dice. Entonces, a ver, tiene que hacer eso. Entonces, mírenme, para la 3 voy a hacer el primero. Dice, le da esta observación, ¿ve? Presenta acá una figura y les presenta otra acá opuesta. Entonces les dice que la hipotenusa vale 150 milímetros en ambos casos. Y un ángulo mide 38 grados. O sea, acá mide 38 grados. Entonces, en su página 146 está la congruencia que dice que si dos triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa y el ángulo agudo correspondiente son congruentes. Entonces, mi ángulo recto
que me da la figura es este, ¿no? Y este de acá. Entonces, ¿cuáles pueden ser mis ángulos agudos? En este caso, o este de acá, o este de acá. Y acá, o este de acá, o este de acá. Entonces, ¿será congruente o no será congruente? Sí. Sí es congruente, ¿va? Los triángulos son congruentes. Entonces, hagan lo mismo para el otro. Ok, el segundo, ¿cómo les digo? ¿Es congruente o no? Valerie, No. y el profesor le dijo a Muy No. bien. Solo con que la hipotenusa sea diferente, ya eso ya me dice que no es congruente. En este caso, la hipotenusa sería el segmento, para el primero, el de verde, sería el segmento que va de F a G, miren. Y aquí sería este segmento que va de P a Q. Entonces, 9 centímetros es distinto de 10 centímetros. Entonces, solo con que las hipotenusas sean distintas, ya no cumple. Entonces, no es congruente. Para la parte 4 dice, completa la demostración, dice. Sea el triángulo ABC equilátero y el segmento que va de C a D es perpendicular al segmento que va de A a B, dice. Demuestre que el triángulo DBC y ADC son congruentes. Entonces vamos a ver. Esto que el triángulo ABC es equilátero, pues eso me lo está dando el libro. Entonces es una hipótesis, es una información que el libro me lo da. Ahora, lo que me da es que estos segmentos, este de acá, con este de acá, forman 90 grados. Entonces, el segmento que va de C a D es perpendicular al segmento que va de A a B. Vamos a ver. El segmento B, BC y AC, ¿qué pasa con ellos? A ver, jóvenes. ¿Qué pasa con esos segmentos? Con el segmento BC y el segmento AC. Lados congruentes. Partes correspondientes son congruentes. Pero porque es equilátero, miren. Porque esa información me la del libro. Entonces, yo lo voy a ubicar acá. Y este es B, A, D, B. Entonces, miren, como este segmento de acá es congruente con este, entonces sería definición de triángulo rectángulo, que dice que sus tres lados son iguales.
De triángulo o equilátero es la cosa. El rectángulo no nos dice eso. Equilátero. Ahora, el segmento de C y pues es el mismo. Aquí es C. Aquí es C, joven. Estaba trasladando esta figura acá. Entonces aquí, este es C. Entonces, este segmento, esto de acá, el segmento es común a este triangulito, miren. Y es común a este otro de acá. Entonces, eso que estoy marcando es lo que los vértices encierran. Es decir, el segmento CD es común al triángulo BCD y común también al triángulo DCA. Es común, jóvenes. O sea, es lo mismo, porque lo comparten, ¿va? Entonces es común. Entonces eso es una identidad. Esto de acá. Entonces, se concluye que el triángulo BCD es congruente con el triángulo DCA. ¿Por qué? Bueno, la hipotenusa, pues como es equilátero, las hipotenusas en este caso, pues como es equilátero, estas vendrían a ser mis hipotenusas, miren. Aquí se forman los 90 grados. Entonces, las hipotenusas son el lado opuesto, ¿va? Entonces, para el primer triangulito, mi hipotenusa es esto que voy a subrayar en color amarillo. Esto de acá, ¿ve? Para el segundo, es lo que voy a subrayar en color anaranjado. Esto de acá. Ajá, y tengo un cateto en común. Entonces, criterio hipotenusa, cateto. En su página 146 sería la segunda. Entonces, con eso ya demostramos que sí, ambos triángulos son congruentes. Ahora, antes de que se me olvide, de tarea, van a realizar esto, ¿ve? Lo que pide acá, ¿ve? Esto es similar, no lo voy a hacer porque eso ya lo habíamos hecho anteriormente, pero es la misma idea que con regla y compás, que venía usted con su compás acá, trazaba siempre una línea L, o sea, una recta, acá, ubicaba un punto y después medía, ponía aquí su compás y lo ponía acá, entonces después trazaba acá, ¿ve? Entonces aquí en este punto, a este, y después medía hasta la longitud de acá a acá, ¿ve? Esta de aquí a aquí, con esta de acá, entonces después agarraba usted acá y trazaba con su compás, y lo mismo una longitud de acá, ponía la cosa metálica, y aquí con su lápiz, entonces le iba a salir algo así, entonces después solo uno esa parte, ¿ve? Y le va a salir esta congruencia. Entonces esto sería su tarea. Esta sería cual tarea 3, ¿va? Sí, Entonces tarea 3, construya con regla y compás un triángulo congruente al triángulo ABC, luego conteste. Entonces eso sí sería su tarea 3, jóvenes. Similar a lo que habíamos hecho, ¿qué les digo? Yo había hecho un ejemplo anteriormente, solo que había sido página 137, no, no exactamente el mismo ejemplo, sino que algo similar.
y basándome en las instrucciones de la página 136 de su libro. Entonces, ahí les da los pasos, pero también hicimos uno así. Entonces, jóvenes, en su página, permítanme, sería 156. Hay una especie de ejercicio. Entonces, miren, la primera dice, realice la construcción de 3 figuras geométricas planas, es decir, puede ser un hectágono, hexágono, un triángulo, un rectángulo, un círculo. Entonces, contarla eso. Entonces, ¿ya la construyeron? ¿Ya la dibujaron? La parte 1. No. Ok, un poco avanzando acá, vamos a ver. Miren la flechita, identifica los elementos del polígono. A ver, esto de acá que estoy encerrando, ¿qué es? Ángulo, lado o vértice. Ángulo. Correcto, porque es una abertura. Ángulo. Y esto de acá, que sería todo esta longitud, miren. ¿Qué sería? Lado, muy bien. Y esto, que les menciona aquí exactamente un puntito. Vértice. Bien, entonces, completen la parte 1 y la 3, que solo es decir qué tipo de figura es. Ya la 4, pues esa sí la vamos a hacer entre todos.
Ok, jóvenes, ¿terminaron esa parte de ahí? Sí. Ok. Primero es un triángulo, el segundo es un cuadrilátero. ¿Va? El segundo tiene 5 lados, sería un pentágono. ¿El otro cuántos tiene? 6, va, hexágono. ¿Y el otro? Hexágono. Octágono. Octágono. Muy bien. Vamos a ver, la primera figura dice, calcula el perímetro de los polígonos. A ver, recordemos un poco. ¿Qué es el perímetro? La suma de los lados. Correcto, entonces el perímetro para este primero sería 15 más 18 más 14. 15 más 18 más 14. 15 más 18 son 33. Más 14, 47. Entonces el perímetro mide 47. ¿Solo 47 o me falta algo, joven? Centímetros. Centímetros. Muy bien. Ahora, para el segundo, ¿cómo sería? $23 más 35 más 31 más 27. Muy bien, entonces suma a ver cuánto le da. $116 centímetros. Muy bien. Sí, porque solo este da 50 y este da 66. Entonces, si hacen esto, 50 más 60 son 110, más 6, 116, miren. Entonces, si da. Ahora, para el tercero, ¿qué pasa ahí? Dice que todos son iguales. O pueden comenzar a sumar. Vamos a ver cuántos lados tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 veces 11. Pues miren, 6 66. por 11 centímetros. Entonces, decimos esto. Su página 157 sigue habiendo más problemas. Entonces, miren, prácticamente es de lo que hemos venido abordando. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo desconocido en el triángulo? Eso lo habíamos abordado anteriormente. Sería, llamémosle X a esto. Entonces, la suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces, sería X más 36 grados más 49 igual a 180. ¿Eso cuánto da? 36 más 49. 85. ¿Va? Sí. Entonces X sería igual a 180 menos 85. Entonces, 105. X es la opción B, miren. 95 grados. Para el segundo, para la parte 6 dice, según la figura, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A ver. ¿Cuál es falsa? Nos dicen el segmento. La primera, vamos a ver, el segmento FM es congruente con el segmento FT, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, porque miren, aquí nos dice con congruente. Dice, el ángulo T mide 64 grados, ¿verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, porque este ángulo de acá con este de acá son congruentes. Recuerden que los ángulos opuestos a los lados congruentes son iguales. Entonces, este es opuesto a este segmento de acá, miren. O sea, vamos a ver, en el mouse, el segmento
que va de M a F, el ángulo opuesto es el ángulo T, y el segmento que va de F a T, el ángulo opuesto es el ángulo M. Entonces esos dos ángulos son congruentes. Entonces esta sí es verdadera. Es verdadera, estas son verdaderas. Esta dice que el segmento MT es congruente con el segmento M. ¿Será verdadero o será falso? Falso. Entonces es esta, miren. Porque solo dos pares son congruentes. Si fuera equilátero, ahí sí. Ahora, para el caso 7, dice, de acuerdo con la ilustración, ¿cuál es la medida? No, la 7 dice, ¿cuál es la medida del ángulo faltante en el polígono? Entonces, es un cuadrilátero, sería 4 menos 2 por 180, serían 360 a la suma de ángulos internos. Para este de acá. Entonces sería sumar el ángulo desconocido, que nuevamente llamémoslo X, más 94 grados, más 86 grados, más 140 grados, igual a 360 grados. Entonces 94 más 86 más 140, ¿cuánto es? 320. Ok, entonces X sería igual a 360 grados menos 320. Entonces X vale 40 grados, sería la primera opción. Ahora, para el caso 8, la parte 8, ¿cómo sería? Eso sería 7. Para el 8, ¿cuál sería? Nos dice, de acuerdo con la ilustración, ¿cuál es la medida del ángulo G? Entonces, sería mejor que lo viéramos acá. Entonces, eso nos piden, ¿va? Nuevamente, es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo es ese? Isósceles, equilátero, rectángulo. Equilátero. No. Equilátero tendría que ser este igual, miren. Pero no. Solo tengo un par. Entonces sería isósceles. Es isósceles. Entonces, significa ángulo opuesto al segmento AC es el ángulo G. Ángulo opuesto al segmento GC es el ángulo A. Entonces esos son iguales. Entonces, ángulo A es congruente al ángulo G. Entonces, si yo hago suma de ángulos internos de ese triángulo, sería el ángulo A más el ángulo G más el ángulo C igual a 180 grados. Entonces, donde va A puedo poner ángulo G. Más 46 igual a 180. Entonces, sería 2 veces el ángulo G igual a 180 menos 46, ¿cuánto es? 134. ¿Y 134 sobre 2? ¿Cuánto da? 67. Entonces, sería la opción D. Entonces, jóvenes, termínense los que faltan y recuerden que para hoy había una tarea, ¿o no? Sí. Entonces recuerden subirla. Creo que es la tarea 2. Entonces, esto sería la clase por el día de hoy, jóvenes. Nos vemos. Profe, disculpe.